Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes en otra entrega por Teleradio América, también Teleradio América 2, canales 45 y 79. Y les recordamos que luego nuestro contenido pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando gusten. Les pedimos a aquellas personas que no se han suscrito aún a nuestro canal que por favor se suscriban. A aquellas personas a las cuales les reenvían nuestro contenido que por favor se suscriban. Señores, hoy vamos a continuar dilucidando en compañía del licenciado Pelegrín Castillo. Esta sería nuestra 28ª entrega de lo que llaman la docuserie, la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y nos quedamos analizando el contenido, a grosso modo, de ese acuerdo que se hiciera entre varios catedráticos, personalidades y el Estado Dominicano, representado en la persona del presidente Luis Abinader, sobre una política coherente para tratar la situación que al final se engavetó. Entonces, de manera inmediata, le cedemos la palabra a nuestro invitado, el licenciado Pelegrín Castillo. Remberto, de nuevo muchas gracias por esta oportunidad de compartir con el público de tu programa, una audiencia siempre muy atenta, muy comprometida con estos temas. El desarrollo de esta docuserie, que no es más que un recuento, faltarán algunos episodios, pero eventualmente volveremos sobre ello. Pero en líneas generales hay una descripción de cómo República Dominicana, por un lado, fue colocado en la trampa mortal de jugar un papel de estado pivote, estado tapón, de convertirse en una zona de amortiguamiento de una crisis internacional. No es una crisis de migración, lo hemos dicho muchas veces, es éxodo masivo, planificado, desplazamiento de poblaciones, traslado forzoso de poblaciones, con el objetivo eventualmente de que la crisis haitiana no desborde la frontera de la isla, que se encapsule en la isla de Santo Domingo y que eventualmente, para reducir tensiones y posibles antagonismos y confrontaciones, se descargue con una salida de dominicanos al exterior, un intercambio de poblaciones. Entonces, en el programa anterior estábamos desarrollando lo que son contenidos generales y algunos muy específicos del Pacto de Nación, para políticas públicas de Estado. El objetivo era unificar al país alrededor de una visión para que frente a esta prueba que tenemos por delante, que es una prueba de nación, le podamos dar una respuesta unificada, porque una nación que no se unifica frente a su mayor peligro no merece respeto, no merece consideración, y eventualmente la pueden liquidar esas fuerzas que están interactuando. O quebrar económicamente. Sí, también, porque eso es un componente. En la medida en que tú trasladas millones y millones de personas desde el país más depauperado, desesperado, aislado del continente, lo traslada al territorio dominicano, en esa misma medida ya se está viendo, hay un resquebrajamiento de los servicios públicos esenciales. Se ve con el sistema de salud. Las autoridades saben perfectamente que eso no se puede mantener, que es algo que terminará provocando un problema muy serio y sobre todo cerrándole las puertas a los dominicanos, a las dominicanas, a los servicios de salud. Lo mismo pasa con el sistema educativo. Ellos dicen, bueno, tenemos 140,000, yo creo que hay un subregistro, hay más.
Pero eso ejerce un efecto llamada porque aquí los haitianos están consiguiendo cosas que no consiguen en su país. Y entonces, mientras más abierto es el país, más vienen. Mientras más incentivos, más factores de atracción haya de este lado, más vendrán. Pero eso entró ya en una fase acumulativa. Entró en una fase exponencial que se fue de control, vamos a decirlo con claridad, porque aquí no lo quieren decir. La crisis económica estructural de la economía dominicana no se quiere destapar, pero el esquemita que tenemos montado de una economía de alta concentración, de extracción de renta, con monopolios, oligopolios, colusiones, sencillamente no lo puede mantener la nación dominicana, sus fuerzas vitales, la ciudadanía, sin correr el riesgo de desintegrarse, pagar el precio de su propia existencia. Pero eso hacia, es una realidad. Pero hacia abajo. Aquí hay efectivamente algo que yo vi en Haití y me voy a explicar. En Haití había dos Haití. Sí, sí. Había dos Haití. ¿Cómo que en Haití había dos Haití? Sí. Estaba el Haití de esa élite que se hizo asquerosamente rica durante la Petionville, dictadura de Jean-Claude Duvalier y posteriormente su hijo. Se hicieron asquerosamente ricos en Haití. Que estaba en Haití pero en otro planeta. Yo no sé si te mencioné que así como uno coge, yo cuando bebía, cuando lo hacía, estaba más joven, la cerveza, la Jumbo, como decimos nosotros, la Presidente, bueno, pues así mismo se andaba en Haití con una botella de champaña cristal. Sí. Hoy no usaban copos, ellos cogían la botella, así mismo, como si fuera una cerveza grande, de champaña, sí, para que tú veas el nivel asqueroso de riqueza, eso es de comunal. Y abajo estaba el pueblo, llevándoselo el mismo demonio. Pues aquí en República Dominicana tenemos un grupo que se está haciendo asquerosamente rico. Sin embargo, todo ese flujo de dinero, mira, yo estoy hablando de más de, bueno, en los últimos 4 años en exportaciones, se supone que ingresaron a República Dominicana 45,000 millones de dólares, no de pesos, 45,000 millones, poco más de 45,000 millones de dólares. Y tú no lo sentiste. Pero en el conglomerado de actividades, está hablando de turismo, de exportaciones, remesas, ingresaron al país, óyeme bien, recién salió de la pandemia en el 2022, 39,000 millones de dólares en ese solo año y la tendencia es ascendente. Sin embargo, tú no lo sientes. Mira, yo tengo toda una comprensión de ese proceso, porque por muchos años estuve en el Congreso y por muchos años incluso señalamos que ese esquema era insostenible, que ese esquema tenía, vamos a decir, mucha vulnerabilidad porque no estaba concentrado en producir riqueza, sino en concentrar rentas. Eso lo hemos dicho muchas veces y ese, vamos a decir, la gran deformación del desarrollo capitalista de República Dominicana. Claro, los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, FMI, siempre nos ponen buena nota porque hay un pacto que se ha hecho hace, no ahora, tiene 40 y pico de años, con las élites dominicanas, y ese pacto es, bueno, administren la crisis, le vamos a dar unas ventajas, le vamos a dar un tratamiento especial. Para sí, pero a ellos entienden que al final, porque oye, ¿cuál es la lógica con que se han venido manejando esto? El concepto
de unificación de mercados para el comercio y la inversión. Es algo que viene manejándose hace tiempo, pero empezó a tomar forma fundamentalmente a mediados de los 80, cuando el presidente Reagan abrió la iniciativa de la Cuenca del Caribe. En el caso dominicano, yo lo he contado, pero vale la pena repetirlo, a nosotros nos dieron acceso al mercado americano de manera unilateral, sin pedirnos contrapartida, la contrapartida vino después. Sí, pero cuando tú dices nosotros... Como país me refiero. No. Si nosotros como país hubiéramos recibido el beneficio... Pero estoy hablando, espérate, estoy hablando oficialmente. En papeles. Bueno, el Estado representando. En papeles. Entonces llegó a esos acuerdos. Lo que no se ha dicho, que es la parte que yo vengo denunciando, es que hay pactos que se han hecho entre las élites disfuncionales de República Dominicana, para usar la terminología de Helio Jaguaribe, con los organismos internacionales y particularmente con Estados Unidos, porque esto es una política de Estados Unidos. Tu amigo mío también, José Miguel Soto Jiménez, ha dado el testimonio varias veces de cómo, siendo él agregado militar en Washington, en un acto de la Escuela de Defensa, el almirante Perry, la escuela lleva su nombre, en ese momento habló de la iniciativa de las cuencas del Caribe de Estados Unidos, lo que se había conseguido y lo que no se había conseguido. Y él ahí fue muy claro y dijo, nosotros pensábamos que ya para esta época República Dominicana iba a tener 2 millones de haitianos asentados en su territorio. Estoy hablando de 1996. Uh-huh. De modo que la visión de los poderes de la tierra, los poderes internacionales, y más en este hemisferio y más en este continente, era: aquí hay un Estado fallido, no vamos a hacer ningún esfuerzo por rescatarlo y reconstruirlo, eso cuesta mucho. Además, lo consideran un caso perdido, entienden que ahí no hay nada que hacer, está desahuciado como Estado, entonces que el país vecino maneje la crisis. Eso, lo quiero repetir, no es un esquema exclusivo que se impone por primera vez en la isla, se ha impuesto en muchísimos otros escenarios del mundo, pero nunca, si analizamos esos casos emblemáticos, nunca con los riesgos que tiene para el país que asume ese papel de administrador de la crisis. Eso después se vio con Lomé. A nosotros nos negaron el acceso, a Haití le negaron por otro motivo el acceso al acuerdo de Lomé, pero en un momento dado apareció la fórmula Salvador. Bueno, van a entrar, pero tienen que entrar juntos, como buenos amiguitos. Agárrense las manos y entren juntos. Bueno, el gobierno lo aceptó. Y mira, yo di el testimonio anteriormente, y lo quiero repetir, de la conversación, el diálogo que yo tuve con un amigo que murió, Frederick en Manzadé, que era subsecretario de Relaciones Exteriores y estaba trabajando con los temas de la integración a Lomé, que era un proyecto empujado fundamentalmente por la clase empresarial del país. Sí, porque el desarrollo económico nada más es para ellos, aparentemente. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, Frederick me lo dijo. Me lo dijo con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, cuando yo hice unos planteamientos públicos. Y después conversamos con el tema de el DR Casta, la ley Hopel. Me dijo, mira, el problema está en que la carga de estos acuerdos no está en los pactos, está en esos procesos de liberalización de los flujos
migratorio, porque Estados Unidos lo que espera es que nosotros, así como recibimos estos beneficios entre comillas, bueno, también asumamos un compromiso con este vecino de nosotros, porque entendían que nosotros podíamos ser hegemónicos y algunos hasta llegaron a formular teorías de que lo podíamos dominicanizar. En todo caso, otros formularon la teoría, te lo digo porque a mí mismo me chocó muchísimo, lo he dicho y lo quiero repetir, de que nosotros teníamos que, para convertirnos en la economía central del Caribe, la más moderna, la más poderosa, la más rica, necesitábamos impulsar políticas racialistas de negritud, porque supuestamente con eso íbamos a conseguir que el mercado haitiano se abriera más, que hubiera empatía de los haitianos con nosotros y de los países de la región. Yo lo rebatí, eso lo discutí yo incluso cuando se firmó el DRCATA con la ley HOT. Tuve una discusión a fondo con altos funcionarios del Departamento de Estado. Y también lo planteé allá en Washington, le dije claramente, este esquema que se está montando no va a funcionar, porque va a llegar un punto en que ustedes nos van a pedir cosas en materia de nacionalidad, fundamentalmente en materia de migración, en materia de frontera, que nosotros no podemos aceptar sin comprometer la existencia, la integridad territorial y demográfica del país. Y lo dije públicamente también en ese momento. Pero en ese momento, cuando uno planteaba esto, lo que se decía es, esta gente está delirando, se están inventando esto, son unos fabuladores. Los hechos nos han venido dando la razón. Bueno, pero volvamos al pacto. Mira, yo hice un enunciado en el programa anterior, en los programas anteriores, de algunas de las propuestas. Y quisiera continuar en este, hablando de esas propuestas del pacto. En la Constitución del 2010, se consignó, y fue un aporte que nosotros hicimos, que el estatuto de propiedad en la zona fronteriza iba a ser distinto del resto del país. Porque se entendía que con el problema que se estaba creando de la salida de la población dominicana en la frontera, deshaciendo todo el proceso de dominicanización de la frontera, ese vacío lo estaba llenando un flujo migratorio haitiano con muchos asentamientos, y eso había que revertirlo, y eso implicaba un cambio en las políticas hacia la frontera, empezando por el tema de la nación, de la propiedad. Y por eso ahí se mandaba a votar una ley que se ha estado hablando de ella, pero nunca se llega a concretar una propuesta para que el régimen de propiedad en la frontera le diera preferencia, prioridad a la propiedad de los dominicanos, o del Estado, o de las personas físicas dominicanas, o de alianzas, empresas dominicanas, o grupos sociales, comunitarios, que tuvieran un régimen de propiedad. Porque el objetivo era, bueno, no, si se pierde el control de la propiedad, los riesgos de problemas fronterizos se incrementan. Lo hemos visto en muchos países, eso no es nada nuevo. O sea, muchos países incluso han tenido previsiones parecidas a las que están consignadas en esa Constitución. Lamentablemente, después que se votó la Constitución del 2010, en este tema, como en muchos otros, donde se hicieron aportes, innovaciones, no se ha concretado. Yo conversé ahora con un grupo de amigos para que, junto con el proyecto de ley que estamos impulsando,
relacionado con el pacto, preparemos un proyecto de ley específico sobre este tema para que finalmente hay uno en el Congreso, ese sea el régimen de propiedad en la frontera, incluso privilegiando la propiedad, no voy a decir comunal, sino un concepto de propiedad de cooperación de grupos de dominicanos que deberían volver a la frontera a vivir en condiciones realmente óptimas. Lo que pasa Óptimas. es que en la frontera no hay playa. Ay, Si hubiera playa en la frontera, Luis Abinader y Frank y óyeme, el grupo te hubieran puesto una cadena de hoteles. mira, ahí en la cerrada. frontera, mira, Que lo único que le importa. te voy a describir, porque yo he sido miembro de la Comisión de Frontera, fui miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara 20 años, el único diputado que no era de la frontera, que era miembro de la Comisión de Frontera. La frontera es el espacio con más potencial de generación de riqueza que tiene República Dominicana. En una visión de nación, de Estado, ante esta crisis que tenemos, general, ante los años que vienen, que van a ser muy retadores, nosotros debemos concebir, y es un mandato constitucional, primero la integración en el eje norte-sur, porque es increíble que en la frontera dominicana es más fácil pasar desde el territorio dominicano a Haití que moverse en el eje norte-sur, sur-norte. De la frontera. Eso es una cosa. Eso es resultado de una ausencia de política del Estado que llegó al extremo de que en muchas zonas de la frontera, no son muchos los espacios, pero los padrones, los bornes fronterizos, virtualmente se deterioraron o algunos se eliminaron. Por suerte no son muchos. Y la carretera internacional, que debería consolidarse, ampliarse, modernizarse, se abandonó. Es más, eso llegó al extremo, para que tengamos una idea, al extremo de que, y hay que reírse porque son las cosas que pasan, un grupo de monjas misioneras que están en la frontera tenían problemas de comunicación y ellas mismas buscaron equipos y hicieron unos cortes que alteraban el curso de la frontera, unas monjas, y no fue deliberado, fue ellos buscando una vía de un atajo. Eso se corrigió, tengo entendido. Y ni hablar los puentes existentes que se han ido deteriorando, las márgenes de los ríos que tenemos que han sido socavadas. Bueno, el punto es que se necesita una política de frontera, pero eso necesita... ¿Y tú no crees que eso sea intencional? Mira, yo creo que en realidad hubo los que estaban manejando esto a nivel internacional sabían lo que estaban haciendo, porque tú te vas al sur, O sea, que fue toda intencional. toda la zona del sur, tú te das cuenta de que hubo un periodo en los 80 donde se hicieron dos programas importantes. En primer lugar, darle muchas visas a las dominicanas, a las mujeres dominicanas para que se fueran a España. Y que atender a familias allá. Váyanse. Me decían gente de la frontera, mira, esto está creando un problema porque aquí se están quedando familias donde el papá es el que se queda con los hijos. Pero llega un punto en que las mujeres mantienen a la familia desde España, pero el hombre empieza a buscar una haitiana para tener
relaciones y obviamente de ahí nacen hijos que nacen ya de padre dominicano. Eso fue en la década de los 80. Más o menos para la misma época, la conferencia del Episcopado Dominicano, por eso entiendo que los planificadores, los estrategas de muchas cosas, de estas visiones de ingeniería social, saben lo que están haciendo. Por ejemplo, la conferencia del Episcopado denunció cómo en República Dominicana se estaban haciendo experimentos con píldoras anticonceptivas muy agresivas. El RU, no recuerdo el número, que eran unas píldoras porque el objetivo era controlar la población dominicana. En la frontera, porque fue en la frontera que se montaron esos dos programas, en la frontera sur, porque en el norte hay otra realidad y estaban otros proyectos ahí en la línea noroeste, habían asentamientos humanos más arraigados, pero se montaron esos programas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me di cuenta también de que había una actitud negativa de los grupos de poder más importantes del país con el tema de darle un trato especial y diferenciado a la frontera. Y eso se puede probar. Para que tú tengas una idea, fue una propuesta mía. Aprobamos un proyecto de ley unánime de todos los partidos, diputados de todas las corrientes, para garantizar un mínimo de inversión como porcentaje del presupuesto nacional en obras de infraestructura en la frontera. Porque tenemos un problema de desarrollo desigual. Tú miras el gasto público en el territorio y hay un abandono de la inversión en ciertas zonas y particularmente en la frontera. En la que no le interesan. Hay una concentración en el eje Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo y hacia el este. Pero la zona sur y la zona fronteriza, también la zona de montaña, no tenía suficiente inversión pública. Y el sector privado normalmente va a los sitios donde el sector público marca sus prioridades. En los estados que funcionan como estados. No, aquí al revés. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, esa ley la aprobamos. Era garantizar mínimo un 2% del presupuesto en inversión en obras de infraestructura de diferentes tipos en la frontera para que las comunidades fronterizas tuvieran una estabilización, que no siguiera la tendencia, la dinámica que había. Después que se aprobó, lamentablemente... La vetaron. No, la vetó. Esa ley la vetó, si mal no recuerdo, o fue el presidente Mejía o el presidente Fernández. Porque no se podía amarrar al Estado. El argumento fue que el Estado no podía comprometer recursos del presupuesto con porcentajes. Esa es una tesis que han manejado algunos, que esa no es buena práctica. En realidad, no debería ser una buena práctica. No, en realidad no debería ser una práctica, pero es una necesidad impuesta por la falta de visión que hay de lo que significa la pérdida de la frontera. Entonces, primera ley. Segunda ley que yo lo propuse, que logramos aprobar, era que hubiera un estatuto especial y un salario especial para los servidores públicos, civiles y militares. Que estuvieran allá. Que estuvieran en la frontera. Porque por mucho tiempo se vio enviar a una gente a la frontera como un castigo. Pero si tú no le creas condiciones a soldados, a policías,
a agentes de autoridad civil, para que tengan un estatuto especial. Esa gente no, primero van a ser muy vulnerables, extremadamente vulnerables a lo que ha pasado. La frontera históricamente, no es ahora. Esta isla, recordemos que ha tenido periodos donde ha sido una isla de piratas, de filibusteros, de bucaneros, de cimarronaje a ambos lados, pero se puede decir con propiedad, sin faltar a la verdad, que la estructura de corrupción transnacional más grande que opera en el Caribe opera en la frontera dominico-haitiana. Y para enfrentar eso, tú lo primero que tienes que hacer es mejorar el estatuto de servicio de los servidores públicos, civiles y militares. Esa ley, por ejemplo, contemplaba que un soldado, un militar en la frontera, pudiera retirarse antes, porque el servicio en la frontera significaba, en términos de abreviarle el tiempo para el retiro. Si tú sirves 10 años, esto para fines de retiro te representan 15. Claro, con buena hoja de servicio. No, porque la candela es mayor. Entonces, tú tengas una zona de no, es que también tú como Estado tienes interés de incentivar a los servidores civiles y militares en la frontera para que ellos no solamente hagan buenos servicios, sino que se quieran quedar ahí. Eventualmente, que tengan su familia ahí. Cuando se formó el CEFRON, lo quiero recordar, mira, el ejército haitiano se eliminó en el año 95. Desde que se eliminó aparentemente fue una recomendación, un reclamo de Jean Bertrand Aristide. En el fondo, ¿cuál era la política? Que no lo tumbaran. El presidente Clinton fue el que impulsó la eliminación del ejército. El argumento que se usaba era que ese ejército era un ejército extremadamente comprometido con la criminalidad, con el narcotráfico, con el crimen transnacional, y que lo que procedía era no reformarlo, sino eliminarlo y sustituirlo por una policía nacional que no tuviera esa vocación de apoyar golpes de Estado contra los gobiernos democráticos. Eso fue posición del presidente Clinton, porque Aristide no hubiera podido ir muy lejos con ese planteamiento si los norteamericanos no le dan luz verde. ¿Qué intentaron ellos? Ellos intentaron que nosotros, y en cierta manera lo fueron logrando, convirtiéramos las Fuerzas Armadas no en una estructura militar, sino en estructuras con carácter militar, pero para servir determinadas áreas. Ellos, por ejemplo, querían que la fuerza fronteriza fuera civil, no militar. Querían sacar el ejército de la frontera, las Fuerzas Armadas de la frontera, entendiendo que había que crear una policía militar, una policía civil, fronteriza. El presidente Fernández, eso se lo planteó el embajador Hans Hertel al presidente Fernández, y el presidente Fernández le dijo: no, espérese. Aquí la frontera históricamente ha estado vinculada a las Fuerzas Armadas, constitucionalmente ese es un mandato de las Fuerzas Armadas, y nosotros no vamos a plantear sacar al ejército, a las Fuerzas Armadas de la frontera y de su misión de cuidar la frontera. Entonces ahí es que surge la fórmula, bueno, vamos a crear el CEFRON. Pero ahí vino un problema de diseño, que no lo analizamos. Está el mando del ejército, está el mando del ministro, que es el que tiene a su cargo el CEFRON. El CEFRON está adscrito al Ministerio de Defensa. Y entonces, obviamente,
el CEFRON está concentrado en los puestos de entradas oficiales, pero ahí hay 18 puntos. Los haitianos dicen que son más y es probable que sí, que tengan razón. No son los 84 que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Haití hace unos años, burlándose de República Dominicana, de que pasar de Haití a República Dominicana era tan fácil como pasar de la sala a la habitación. Es verdad. No es tan así. Es verdad. No es tan así. Es cierto. Pero evidentemente ha habido momentos, periodos, donde eso ha sido peor que eso. Peor que eso. Aquí hay gente que echan día en República Dominicana y se van a dormir en Haití. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad. Ese esquema, bueno, te digo que cuando presenté esa ley, también fue observada. ¿Quién lo observó? Uno de los dos presidentes, pero que yo sé que ahora no recuerdo si fue Leonel o fue Hipólito. El argumento era que no se le podía dar a los servidores públicos en la frontera un trato de privilegio. Era un error. El mismo argumento lo usaron los empresarios para oponerse a una ley de incentivo fronterizo. Que yo creo que fue ya, esa sí se aprobó. Sí. Esa se aprobó, pero pudo lograr. Sigue vigente, pero no le mete un chile al Estado a la frontera. Pero no, y no solamente eso, sino que la gestión en realidad no ha sido tan efectiva. Yo personalmente entendí siempre que a nivel de la frontera era necesario crear una especie de corporación de desarrollo fronterizo con fondos públicos para que hiciera alianza provincia por provincia con países, con sectores, con empresas, en función de las realidades de esas provincias, y que obviamente eso integrara una visión, en primer lugar, de garantizar la permanencia de los fronterizos en la frontera, el retorno de los fronterizos o la apertura de asentamientos humanos diseñados especialmente para repoblar la frontera. Es más, ¿Tú conoces Orchid Bay? Ok. Uno de los lugares más exclusivos, y te estoy hablando de allá arriba, de la élite mundial, es Orchid Bay, Bay Orquídea. ¿Tú sabes dónde está Orchid Bay? ¿tú dices en Haití? En Cabrera, manito. Ah. En Cabrera. No, yo sé que ahí hay un proyecto de esa naturaleza, entonces, pero yo no he ido. Pero ahí ni siquiera, la playa, si a mí me tocó hacer una partición del creador de Orchid Bay. No, pero eso es piedra. Óyeme. Por eso es piedra. Privatizaron la playa. No, pero eso es piedra, es un acantilado. Hay un pedacito donde tú bajas, y hay un chin de arena ahí. Y ahí hay mansiones que, óyeme, eso sale en revistas del Jet Set mundial. Y poca gente que sabe que eso está aquí. ¿Y por qué te menciono? No, yo sé que ese proyecto está ahí, lo que no recordaba era el nombre. Tenemos que ir para que tú veas lo que es eso. Ahí hay mansiones de 30, 40, 50, 60 millones de dólares. Entonces, ¿tú sabes por qué te lo menciono? Porque ese proyecto mundialmente famoso se encuentra en uno de los lugares a nivel de playa más feo de la República Dominicana, porque no tiene playa, es un acantilado para abajo. Bueno, el dueño de Facebook estaba buscando comprar una casa ahí, para que tú tengas una idea de la envergadura de lo que hay ahí. Eso significa que donde sea, y más en un país como este que tiene una fauna y una flora bastante estable, si se quiere, en toda su geografía, muy bella, por cierto. Es que nosotros somos un mini continente. Exacto. Se puede desarrollar cualquier tipo de proyecto y la línea fronteriza es hermosa. ¿Y tú sabes por qué Orchid Bay se da y en la línea fronteriza no pasa?
Porque Orchid Bay fue idea de un eslovaco, de un extranjero eslovaco que pidió autorización para hacer algo en un sitio que a nadie le importaba y le dieron para allá. Así de simple. Bueno, entonces fíjate. Pero quiero decir que si la frontera no se ha desarrollado es porque a un grupo de personas, y estamos hablando del empresariado conjuntamente con el gobierno, no le interesa y sabotean cualquier tipo de desarrollo en esa área. Mira, eso es tanto así que cuando se aprobó esa ley hubo mucha protesta del sector empresarial dominicano y intentaron recursos de inconstitucionalidad de la ley. Yo fui de los que defendí la ley en el Congreso, no era propuesta mía, sí acompañé a los diputados fronterizos porque se presentó como un proyecto de todos. Igualmente lo que yo encabecé se presentaba como un proyecto de todos y se aprobó. Pero en los tribunales se logró a nivel del constitucional, si recuerdo, que esa ley se declarara igualmente perfectamente constitucional. Es decir, un mandato a que la frontera tuviera un trato especial y diferenciado. Sí, claro. Pero Es un área vulnerable. Pero estaban opuestos. Porque no le interesa. No, le interesa, al contrario. No le interesa que se desarrolle nada ahí. Al contrario, para mantenerse de porque sólido. hay una estrategia de al final tomar el control de la frontera. Porque en la medida en que se estaba desarrollando ese programa de iniciativa de los diputados y de los actores políticos a nivel de Congreso, ¿qué pasa? A nivel internacional se estaba manejando otro enfoque. ¿Cuál era el enfoque que se manejaba? El tercer espacio. ¿Tú dices el área interfronteriza? Crear, que fue la visión con la que se desarrolló CODEVI. En el 2000-2001 nos meten en DR-CASTA, ley Hopgel, pero el primer proyecto, y se puede decir que el único que ha fraguado dentro de esa visión fue CODEVI. Sí. Es un proyecto con alto riesgo porque tiene una parte aquí, pero el grueso de la estructura está en el territorio haitiano y bueno, el 95% de la mano de obra es haitiana, el 5% es extranjera y creo que de ese 5% los dominicanos tienen. La visión original era que se vendió. Miren, eso que se está haciendo ahí en CODEVI, lo vamos a hacer en toda la frontera. La frontera va a ser el muro vivo, el muro económico para parar a los haitianos, para que los haitianos, en vez de cruzar de este lado, encuentren empleo ahí mismo y colorín colorado. Vamos a tener una frontera. Claro, el régimen fronterizo en esa visión debía cambiar para que se convirtiera a ambos lados, tanto el lado haitiano como el lado dominicano, en una zona virtualmente de administración privada, porque le gusta mucho desagregar espacios del territorio nacional. Para dárselo a empresarios privados, sí. Eso sigue para manejarlo con las reglas del sector privado, los organismos internacionales, sin que ellos pongan un cheque, las empresas de inversión extranjera y bueno, esa visión era la que estaba contraponiéndose a la visión de un desarrollo de la frontera a partir de la propia iniciativa. Yo recuerdo incluso que cuando se habló de la conexión norte-sur de la frontera, y fue una de las razones por las cuales en la Constitución yo me encargué, porque a mí me tocó esa parte, tanto en la comisión de juristas como en la comisión de asambleístas. Yo lo trabajé con todos los actores para tratar de sacar un estatuto que mandara la integración en el eje norte-sur. Eso era clave porque, y recuerdo las conversaciones largas que tuve con Simón Tomás Fernández,
que seguro tú conociste. Era uno de los constructores de Balaguer, una persona bien formada, con una visión del país. Y Simón me decía, no, es que lo que hace sentido es que la internacional, la conexión norte-sur no se haga por la cordillera, sino que se mejore la comunicación norte-sur, sur-norte, para conectar a través de la frontera tanto el Cibao con el sur. Pero eso nunca se ha podido avanzar con eso. Claro, porque es un sabotaje. Tú te recuerdas que yo traje aquí en uno de los programas el relato de la oferta que nos hicieron las Fuerzas Armadas Bolivarianas de construir todo el sistema, conjuntamente con las Fuerzas Armadas Dominicanas, todo el sistema de carreteras interprovinciales en la frontera y sobre todo la internacional. Y la propuesta de Israel en cuanto al desarrollo Israel, fronterizo. Pero, Israel propuso no solamente el muro, sino a solicitud de nosotros, porque eso se lo planteó la delegación y yo particularmente, se planteó, bueno, vamos a construir el muro, pero también vamos a construir el desarrollo fronterizo. Y de hecho ellos enviaron una de las grandes empresas que tenían la mayor experiencia, tienen la mayor experiencia en África de construcción de asentamientos humanos sostenibles. Excelente. Sostenible. Eso. Una especie de kibutz a lo dominicano. Eso lo vamos a seguir desarrollando en el próximo programa, porque por hoy se nos acabó el tiempo. Todo el tiempo corre. Bueno, señores, lo dejamos por hoy hasta aquí. Que el Señor los bendiga.